Ahora vuelvo y lo digo grabando. Bien, bueno, estamos entonces en el otro video, ya se me está perdiendo la cuentica, por ahí el quinto. Vamos a reforzar el tema de muestra con error absoluto y relativo. Muy bien, muchas gracias Jesús para el ofrecimiento, que fue para consuelo. Yo sé que Jesús maneja mucho el tema, se ha dictado el curso con esta misma sala de el curso de manejo de validación de instrumentos y confiabilidad, que lo ha dictado el profe Jesús, y entonces sabemos de su idoneidad. Bueno, aquí entonces vayamos el análisis de muestras con error absoluto y relativo. Ya se ha conversado algunas veces del punto, pero trataremos de ser más exhaustivos. Vamos a ver. No. Y bueno, aquí tenemos las fórmulas del error de muestreo absoluto. Ya lo habían percibido. Límite inferior es el promedio menos el error. Si es con proporciones, obviamente igual. Pero ya en la formulita, pues, se le suma y se le resta. Por eso es dos veces el error. Porque el límite inferior le resto el error absoluto y al superior se lo sumo. Entonces, el error que yo defina es el ancho del intervalo. Ya lo habíamos analizado ahora, ya lo habían descubierto, pero aquí ya queda más consolidado. Por lo tanto, ese es el criterio para definir el absoluto. ¿Qué tan grande quiere que sea su intervalo? Al menos teóricamente, ¿no? Ya después cuando se coja el muestreo se vuelven a recalcular y ya se verá. Y el error relativo también lo hemos mencionado, pero aquí está más explícito. Es el error absoluto sobre el estimador, en este caso X barra. O P gorrito, me faltó el gorrito, o el P si lo tuviéramos el verdadero. Esas son las formulitas para calcularse. Pero lo más relevante es la aplicación. Bueno, aquí cambié la formulita porque es que me está dando una cosa anómala y la verdadera, la formulita más ajustada es, en el factor por corrección de población finita, es raíz de n menos n sobre n menos 1, como la tenemos ahí en la pantalla, en la parte inferior. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Y lo que he venido como sugiriendo. Observen. Tengo una subregión. Aquí en Antioquia tenemos varias regiones y hay una área metropolitana. Área metropolitana, pues los municipios que es sinónimo de colonias y estados cercanos a nuestra capital, que es Medellín. Entonces observen que aquí tengo Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Girardota. Pero también estamos hablando de, creo que era para compra de viviendas, algo así era lo que estábamos trabajando en ese momento. Adquisición de viviendas. Personas que estaban interesadas en comprar. Bueno, en Medellín hay 69.000 viviendas. Pero hay otros como Caldas, Caldas tiene 18.000 y punta, Girardota 12.000. ¿Le interesa comprar vivienda? Muy bien, John. Está bien. Ya con la prima que le dan en mitad de año seguramente tiene la cuota inicial. Eso le dan mucha plata. Bueno, entonces, ¿cuál es el contexto? Tenemos varios municipios, 2, 3, 4, 5, 6, con diferente número de viviendas. Podemos pensarlo, varias universidades con diferente número de estudiantes. Punto 5, bueno, punto 5. Pero, volví a insistir y los convencí de que no podemos trabajar la P igual para todo el municipio. Es que, a ver, en Medellín, que es la capital, el costo de la tierra tiene un valor. Las personas tenemos unas miradas, una percepción. En Girardota es más alejado, puede que la gente le guste más, hay más naturaleza, etcétera, etcétera. Lo que trato de decir es que la proporción de personas con intereses de comprar, adquirir vivienda propia es distinta. Y yo creo que es igual en México, es igual en Bolivia, es igual en Venezuela. No es lo mismo comprar en Miranda, estado de Miranda, donde está mi amigo Jesús, que en Caracas, donde está mi amigo Maduro,
o en San Antonio, donde están los otros alcaldes un poquito bravos, etcétera, etcétera. Y en La Paz, Bolivia, en Cochabamba, la tierra de Claudia, pues eso es diferente. Entonces, lo que hay que hacer son esfuerzos para conseguir esas P. Ya se había hecho el año pasado otros estudios de tenencia y ya vienen haciéndolo hace varios años. Entonces teníamos estas posibilidades. La proporción para Medellín de compra era del 32.8%, en Bello el 25%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pudimos aplicar la fórmula que tengo en la parte superior, que ya conocemos muchas veces, la aplico, ahí está una de las fórmulas, y podemos observar que esa es una de las opciones de aplicarla. Pero también apliqué la otra sencillita, la del n sub 0, pero nos da igual. La que tengo en la última columna son los resultados utilizando esa fórmula, o sea, la que voy a tachar aquí. Esta última columna utilicé esta fórmula, y la que tengo en amarillo utilicé la fórmula del n sub 0 y luego la reemplazo, pero son idénticas. ¿Qué es lo que quiero destacar? Bueno, ¿cómo hice los intervalos de confianza? Aparte que ya sabíamos que nos daba el punto, depende del error que definamos, 0.05. El intervalo de confianza lo aplico con la fórmula que tenemos en la parte inferior de intervalos de confianza, P por Z, por P por Q, etc. Esa es la fórmula que tenemos en el recuadro. ¿Cuál recuadro? Tenemos aquí en la barra de fórmulas. C9 menos 1,96 más raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Y el archivo ya lo envié, entonces lo pueden trabajar. Pero, ¿qué es lo más importante? Para que podamos diferenciar ese tema del error absoluto y relativo. Observen que yo tengo el error absoluto 0.05, 0.045, 0.045, etcétera. Para distintas ciudades, para distintos valores de P. Entonces, si yo digo, voy a traer un error de 0.05 para todas mis ciudades, usted dice, está muy bueno, hágalo pues así, ya, está bien. Pero, ¿qué pasa? Que como los valores de P son distintos, entonces los errores relativos son igualmente distintos. Y para el último caso, que es Girardota, que la proporción de personas que pensaban comprar ayer es solamente el 4,4, y usted va a trabajar un error del 0.04, entonces está teniendo un error relativo del 0.90, situación que no se lo aceptan en ninguna parte. Sería inadmisible. Por lo tanto, un n de 100 para Girardota, con un error del 4%, error absoluto, si usted no tiene el referente del error relativo, y si no sabe estos conceptos que estamos discutiendo, usted lo acepta. El 4% está con un error pequeño. Sí, pero es que es un error pequeño con respecto a quién. Una cosa es el 4% con respecto al 30%, y otra cosa es el 4% con respecto al 4 mismo. Entonces el error relativo es inmenso. Teóricamente, ya lo dije, casi que hasta el 40% lo acepta la parte teórica, conceptual o academia, etcétera, cuando los P son bajitos. Con uno el 4x4, hasta casi que de un 50 podría ser hasta viable, pero más de ahí ya es inadmisible, pues no es defendible, digamos, porque tu intervalo te quedaría entre 0 y 8, inmenso, es un intervalo grandísimo porque tu P es pequeñito. ¿Me captan el mensaje ahí, por favor? O sea, que la magnitud influye. No es lo mismo 100 pesos con respecto a 1000 que 100 pesos con respecto a 105. Esa es la situación. 100 pesos con respecto a 200 es el 50%, pero 100 pesos con respecto a 1000 es el 1. Entonces, miren que ahí es donde está la clave del error relativo. Usted sí puede trabajar con las fórmulas del error absoluto y es lo que estamos haciendo. Pero tenga el referente de cuánto es el otro para saber hasta dónde se está explayando o no. Y eso es porque tiene incidencia directa en la P.
Y eso pasa cuando es por promedio. Igual. Entonces, por eso quería esta diapositiva, porque en los n, las dos fórmulas nos dan igual, ahí salimos. Y ustedes miren, por favor, el Excel y lo comparan. El error absoluto lo fijé para distintos valores de P, pero estos son reales, datos reales de un estudio real. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, que el error absoluto, si yo lo manejo así, y así lo hubiera pasado, y los dueños del informe quedan quietos, pues no se dan cuenta. Pero es que tampoco es malo el mostrarlo, ni mucho menos. Porque yo puedo decirle a las personas, mire, para Girardota la muestra es de 100. Vamos a tener un error relativo alto, pero no hay plata sino para 1300, entonces aguanta, hay que hacerlo es así, no hay más. Ahora, lo importante en todo esto es saber hasta dónde me queda mi intervalo de ancho para saber si es productivo o no. Otra cosa también es que uno puede decir, yo voy a hacer resultados es para todo el bloque global. Muy bien. Para ese caso el error absoluto era del 2,5. Perfecto, suena muy bien. Para el N de 1300. Ya por ciudad hay que hacerlo por pedazos. Igual, bueno, no sé si igual del todo, pero sí muy similar se podía plantear N es por universidad. N es por universidad. Porque observen que hay una universidad de 100.000 personas. Para eso, para reconfirmar ese punto, voy a mostrar la que sigue. Observen la diapositiva que sigue, es otro estudio, enviado por otros compañeros de otro curso, pero me aplica perfecto. ¿Cuál era este estudio? Querían averiguar, quieren hacer una muestra para, creo que es acreditación, lo que estaban analizando, acreditación, pero resulta que estudiantes son 2.200, docentes 150, egresados tantos. Y la pregunta fue, bueno, vamos a trabajar con punto 5 porque no se sabe nada de acreditación. Yo dije, bueno, aguantémonos este varillaje, aunque creo que eso no es así, pero dejémoslo, pues punto 5. Pero entonces, la propuesta siempre ha sido lo proporcional, hagan lo proporcional. Pues eso era la propuesta de ellos. ¿Qué pasa con lo proporcional? Aquí está planteado, al final de la diapositiva, y le estoy vendiendo una cuestión amorfa hacia allá. Pues bueno, yo hago el N que se buscó, fueron 813. 813, según parece. Aquí la fórmula, aquí lo que sea. De 7.000 y pico. Se pueden ir al EPIDAL, se hace y ya, no tiene ciencia. Aquí lo estoy haciendo es para mostrar los efectos de detalles. Pero usted siempre en el EPIDAL no tiene tanta vuelta y no que vaya y listo. Pero bueno, para explicar toda esta situación, entonces dijimos, bueno, 2.200, ¿cuánto es de 7.800 y punta, que es el total de la población? Entonces me dio punto 20 y tanto. La columna que tengo al final, previa al final más bien, esta columnita, son la proporción. O sea, es dividir, es 2.200 y pico sobre 7.000 y punta. Esa proporción es lo que tengo en esta columna. Si yo quiero hacer un muestreo proporcional, que es lo que más se ve, pero también lo que más se ve hasta hace añitos, hoy por hoy se usa mucho todavía, pero está en la bolita de nieve, es decir, se está regando la otra bola, que es de entre otras la que yo estoy diciendo acá. El muestreo estratificado proporcional no es necesario siempre, ni bueno siempre. Es más, para mí casi que ya nunca. Pues muy poco probable. Ahora, saco la proporcionalidad de 813, le saco el punto 20 y pico, entonces me dio 237. Esto es la proporción. Entonces me quedó que directivos necesito 2. Pues según esa repartición. Pues con 2 no puedo hacer absolutamente nada. No tengo ni siquiera una exploración. Y puede que así se vea un caso extremo, pero eso me ha pasado muchas veces. En todos estos municipios bajos me daban 13, 15. No. Ni logísticamente sirve, porque uno manda a una persona para que haga 30, 40 encuestas, o si es brigadas de salud para que hagan 15 en un día. Pero para hacer 3 no paga. Entonces la logística también juega. Por lo tanto, esto es una propuesta, la última no me parece nada apropiada.
Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, volvamos a mirar. Pues trabajaron todo punto 5, pero quise mostrar el error. Bueno, con punto 5 el error siempre es punto 1. Siempre, porque es el cociente que ya sabemos. Pero los n's de muestra sí nos cambian. Pero cambian de una manera muy distinta a si lo hiciera proporcional. Porque aquí, pues también se está teniendo un cuenta este n, pero tengo, la formulación es distinta. Ya me da al menos 19, es distintivo. Ahora, aún, ojo pues, aún que en las fórmulas me diese 19, o 20, o 25, lo que fuese. Bueno, aquí me dio casi un censo. Listo, hay que hacer censo. Pero eso era precisamente lo que iba a decir. Estas fórmulas donan unos números susceptibles de cambiar por el concepto suyo y de su equipo. Es decir, me he tocado estudios que después les muestro tal vez para sesiones más adelante, ese u otro, donde tocaba ir a municipios para hacer unas mediciones de vocales, salud bucal, creo que de 4 o 5 personas. Pues no podemos. Logísticamente no aguanta. Entonces, incluso dando las fórmulas unos números, toca, por la situación real, la práctica, etcétera, cambiar el número. Y decir, no podemos ir a 5, vamos a ir a 20, mínimo, etcétera. Entonces, eso es claro que nos quede. El n es susceptible de moverse, aún con la subjetiva. Por eso ahora cuando vimos el primer informe, dijeron se ajustó a 14.400, no sé qué. Ahí ya lo veía muy trivial pues subir 14.000 al otro, pero bueno. Pero sí es necesario a veces, cuando tengo muestras muy bajitas, incrementarlas adrede y sin cálculos matemáticos. Eso es evidente y eso se hace y es lo recomendable a mi modo de ver y lo que la experiencia ha dicho. Entonces, aquí está el tema. El error relativo, el error absoluto, lo vimos en la diapositiva anterior, y en este caso entro a mostrar diferencias entre el muestreo estratificado proporcional con los muestreos que podemos hacer más bien de manera individual y luego se suma pues el n total, pero es preferible trabajarlo de manera parcial, pero eso es viable también, muy recomendado cuando tengo valores de P cambiantes. Ahora, en el tema que nos ocupaba ahorita, bueno, si no tenemos 1.5 está bien, aguantémoslo. Pero entra esos otros temas de no manejar tanto el tema proporcional, a no ser, también es cierto, a no ser que no corramos riesgos de que algunas nos queden muy vacías. O sea, si todas fueran más o menos representaditas bien, pues tampoco digo que no. Pero lo que sí es importante también es tener en cuenta es que uno no hace la proporcionalidad porque sí, o esa P porque sí, ni de cualquier cosa, sino de la P objeto de estudio. A mí me suena en el anterior estudio que hablábamos de mirar, por ejemplo, el tipo de usuario, si es muy activo, medianamente activo, muy activo, que se puede sacar con la pregunta que miraba. Y esa seguramente no será lo mismo para cada universidad. Ahora, si no se puede por la piloto, no se puede por tal cosa, eso ya es otra situación y lo tengo que decir, falla metodológica en el diseño inicial, de la estrategia de metodología, de coger la prueba piloto. Aunque a veces uno dice, no, pues que yo tampoco puedo ir a todas las universidades, y eso también es cierto. Es decir, hay mucho tema ahí como de involucrado, todo eso. Pero bien, son detalles que quería mostrar. Queda claro lo de relativo y absoluto. Quiero confirmar y reconfirmar esa apreciación. Absoluto y relativo. El absoluto es el que figura en las fórmulas. Hay fórmulas también para relativo, pero asumamos que nos mantenemos con la absoluta. El relativo nos sirve para darnos cuenta en realidad qué tanto error estamos cometiendo teniendo en cuenta el P de cada quien. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y aquí finalizo con en esta diapositiva un texto. Se encontré también por ahí hace días y no recuerdo el autor, pero me parece que aplica todo. Dice, para tomar el tamaño de la muestra se sugieren dos alternativas. Y hay que ser real. Fije el presupuesto que tenga.
y con el presupuesto busque el tamaño mayor posible. Esa es una opción. Ahora dirán, no, pues que si no tiene plata entonces. Bueno, si no tiene plata, usted muestra el intervalo de confianza antes de y dice, vea, con ese n, nuestro intervalo que llegaríamos es supremamente amplio, porque vamos a tener un error absoluto muy grande. Eso le sirve a usted como empresario. No, eso ya se sabe, entonces no lo hagamos, esperemos que tenga más plática. O hagámoslo como exploratorio, en fin, cosas de esas. O hay veces que el presupuesto sí nos da para tener unos intervalos aceptables. También es cierto. O también podemos ya en lo estadístico, claro, definir una precisión bien adecuada y buscar el tamaño mínimo que me satisfaga eso. Ese es el referente importante que estoy planteando en este momento. Muy bien, creo que esta era otra de las puntos relevantes a conversar hoy y era uno de los que íbamos a llegar a grabar. Dejo este.